Bienvenidas al podcast Las Hijas de la Malinche, un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento. ¿Cuidar de tu rostro ha sido un reto para ti? Flowage, suero hidratante, repara, humecta y regenera la piel de forma instantánea. Hidrata a profundidad, rellena y reduce las líneas de expresión. Formulado estratégicamente con ácido hialurónico, colágeno, elastina y aloe vera, brindándote hidratación profunda mediante un mismo producto. Cuidar de tu piel nunca fue tan fácil. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en la 14ª temporada, continuamos y hoy tengo una invitada de lujo porque la verdad es que desde la primera vez que tuve la oportunidad de conocerla, de entrevistarla, me parece que es una de las mujeres inmersas en la política más comprometidas, más congruentes, más trabajadoras. Y de verdad, para mí es un placer volver a recibirla en este espacio, en el espacio de las Hijas de la Malinche, a la diputada Laura Yamily Lozano. ¿Cómo estás? Muy bien. Saludos a toda la audiencia. Un honor siempre ser Ay, parte ahora de esta temporada que además llevan varias. sí. Entonces, muchas felicidades por el éxito y muchas gracias por la invitación. No, gracias diputada, porque la verdad es que yo les decía que cuando iniciábamos esta temporada, ya teníamos alguna lista de mujeres que iban a estar y la verdad es que siempre es emocionante volver a escucharlas, a recibirlas, a saber el trabajo que siguen haciendo y pues la diputada no es la excepción porque es muy chambeadora. Muchas gracias. Ok, pero bueno, yo sé que muchos la conocen, pero sí me gustaría dar como una breve reseña de todo el trabajo que viene haciendo, porque cada vez que la entrevisto está en una etapa distinta, entonces eso es padre porque también va uno viendo la evolución, el aprendizaje de todos los escenarios en donde ella se ha encontrado. Entonces, si me permiten, voy a dar una breve lectura de quién es ella. Ella es una tlaxcalteca que ha hecho de la justicia social y la igualdad su vocación. Ha construido una trayectoria que nace desde el territorio y desde la convicción de que cada persona merece ser escuchada y respetada. Fue la primera mujer en presidir el municipio de Benito Juárez, un hecho que marcó un antes y un después de su comunidad. Desde ahí, Laura enfrentó retos fuertes, incluida la violencia política, y aún así abrió camino para que más mujeres se atrevan a ocupar espacios de decisión. Más tarde, en el Congreso del Estado, impulsó proyectos y gestiones que mejoraron la vida de sus vecinos y de muchas familias tlaxcaltecas. Trabajó siempre con una idea clara: Tlaxcala necesita equilibrios y oportunidades para todos. Hoy, como diputada, se mantiene firme en esta ruta. Ha presentado iniciativas que hablan de quién es y a quién sirve. Por ejemplo, paridad en los órganos del Congreso para que las mujeres ocupen espacios reales de poder. Protección de patrimonio de las familias mediante una ley que regula intermediarios y asesores inmobiliarios. Reconocimiento constitucional a pueblos y comunidades indígenas para que tengan voz propia y recursos propios. Además, Laura impulsa proyectos culturales que buscan reconocer a niñas, niños y jóvenes con su identidad en una gira que ha llamado Tlaxcala, Tierra de Guerreras y Princesas. Ha llevado a las escuelas la historia de Tecuihuitzin Xicotenca, cuyo nombre también propuso inscribir en letras doradas en el Congreso. Desde la Comisión de Bienestar y Desarrollo Social, Laura ha defendido que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan, sin condicionamientos. Su frase, lápiz y papel por Tlaxcala, refleja su manera de legislar: cercana, atenta y con los pies en la tierra.
Laura Flores Lozano sigue caminando junto a la gente, convencida de que un mejor Tlaxcala se construye escuchando, trabajando y abriendo puertas para todas y todos. Y bueno, pues entre las actividades que ella ha desempeñado, fue profesora frente a grupo por 2 ocasiones en 2 instituciones totalmente distintas, una que fue la Abraham Lincoln y luego el Colegio José Vasconcelos, regidora por el Ayuntamiento de Benito Juárez, presidenta municipal por el Ayuntamiento de Benito Juárez, secretaria de Finanzas del Partido de la Revolución Democrática, diputada local, Congreso del Estado de Tlaxcala, y es maestrante de Gobierno, Gestión y Democracia. Bueno, pues aquí está un resumen de lo que yo les comentaba, que de verdad para mí se me hace una de las mujeres inmersas en la política, con un trabajo visible, con un trabajo que creo que también la gente lo aprecia. Yo que tuve la oportunidad de conocer también el municipio de Benito Juárez, que aunque está muy lejos, pero creo que conozco a todos los del estado, pues también hay un trabajo creo que ahí latente y creo que a mí ahora me gustaría iniciar justamente con una pregunta, porque ya en algún momento pues platicamos cómo es que llegó el tema de la política, pero ¿tú te imaginaste este escenario en algún momento de tu vida? Creo que lo soñé. Ah, ok. La verdad es que la política me ha gustado desde siempre, he estado en actividades inmersas desde los 16 años, Mm, siempre perredista. Y bueno, pues obviamente siendo del municipio más chiquito, de los más chiquitos del estado, bien lejos, y que además pues de una familia no política, porque en Tlaxcala generalmente es una tierra en que la política la hacen las se familias. heredan, Y ¿no? se hereda y se hereda y se hereda, ¿no? Pues yo no, mi familia nada que ver con la Con la política. política. Sin embargo, tuve la posibilidad de ser regidora a los 21 años en mi municipio, cosa Súper que no pasaba, jovencita. ¿sí? No pasaba en Benito Juárez, ¿no? Que alguien tan joven fuera regidor, ¿no? Obviamente la oportunidad fue del PRD. Y bueno, de ahí obviamente se me abrieron puertas en el estado que me permitieron pues construir mi carrera política. La verdad es que con altibajos, con sufrimientos, porque bueno, la gente te ve cuando ya tienes un cargo, pero no se dan cuenta todo lo que viviste atrás para Sí. llegar a ese, ¿no? Entonces, la verdad es que somos pocos los que tenemos la oportunidad de servirle a Tlaxcala desde algún cargo. Y lo demás son años y años y años Mm. de talacha gratis, ¿no? Oye, ¿tú Entonces, recuerdas este primer cargo, como tú dices, de regidora? ¿Cómo lo viviste? Fíjate que fue un muy importante, creo que fue el cargo que empezó a forjar mi carácter en política, Ujú. ¿no? En entender que si bien es cierto, creo que es el único cargo que he tenido donde no llegué como oposición, sino el PRD gana la elección. Ok. Pero comenzaron diferencias con el presidente municipal en ese entonces, porque pues en ese momento yo tan joven decía, bueno, es que la ley dice que tú nos tienes que tener o considerar al cabildo en esto y pues así debe ser. Creo que a mí Ujú. me educaron siempre, ¿no? Desde mis bases perradistas y familiares, pues, con un amplio sentido de justicia. O sea, bueno, Ujú. es que están haciendo malas cosas, es que no me Claro. gusta, ¿no? Y entonces yo alzaba la voz todo el tiempo. He sido rebelde en política desde siempre, desde entonces, ¿no? Que fue mi primer cargo y todo el mundo decía, es que ella va a salir llorando, no va a aguantar, ¿no? Decían mucho. Pues no, realmente me fortaleció tremendamente, tremendamente, ¿no? A los 21 años, pues yo entendí y además Mm. participaba activamente en los temas del partido. Me gustó mucho, me gusta la forma en que el PRD lleva las cosas, por supuesto con sus asegúnes, ¿no? Y Claro. claro que no puede estar a favor siempre, porque además Sí. esa es la historia del PRD, ¿no? Sí, sí, sí. Justamente. Entonces, y bueno, la verdad es que fui regidora de educación, en detectar desde entonces las necesidades que tenía mi municipio con respecto a todo, porque Benito Juárez se ha transformado. No era no el Benito Juárez del 2007, ¿no? Que fue cuando fui regidora, pues no, obviamente nada que ver con lo que es ahora. Sí, sí, Y sí. obviamente si fue difícil llegar a ser regidora, ni siquiera imaginaba la posibilidad
de ser presidenta municipal. O sea, porque pues ahí el machismo impera y son los hombres, Ujú. ¿no? Si bien es cierto, las mujeres comparten la política, hacen la política, pero quienes toman las decisiones y sobre todo en ese momento, pues eran los hombres. Oye, y en ese cabildo, ¿tú eres la única mujer o había otras mujeres? No, justamente provoca que yo encabezara la lista, porque incluso mucha gente no me conocía. Pues yo estudié la prepa en Calpulalpan, terminé la prepa en Calpulalpan y me vine a Tlaxcala a estudiar la universidad y cuando regreso me vuelvo regidora. Entonces, imagínate, pues nadie me conocía. Sí, sí, sí. Y sin embargo, pues eso provocó que tuviera dos compañeras, también otros partidos se pusieran mujeres encabezando y tenía dos compañeras más. Creo que es el cabildo que empezó siendo parejo. Okey. Bueno, y ya tú consideras que a partir de ahí inicia este camino de la política. ¿Qué te ha enseñado la política? Creo que la política me ha enseñado uno que para las mujeres es mucho más difícil, como muchas cosas, pero de manera particular los hombres se adueñaron de la política creyendo que es suyo y que los cargos son suyos y que deja de los cargos, las decisiones pertenecen únicamente a los hombres. Entonces, por supuesto que es muy difícil para las mujeres, aunque ahora las leyes lo permitan, sigue siendo muy difícil acceder al poder real. Puedes acceder a los cargos Mm, no propiamente como lo dijo María Lavalle, ¿no? Me dieron la silla, pero no el poder. Y creo que eso sigue pasando en Tlaxcala y en sí, México. sí, sí, sí. Entonces, realmente creo que la política me ha enseñado a ser resiliente, a estar trabajando todo el tiempo conmigo misma, a entender que no va a ser fácil, pero que tenemos que tener la fortaleza y el carácter porque obviamente a las mujeres nos pegan más ciertas cosas, ¿no? Que a Ujú. los hombres quizá no les importa, a las mujeres sí. Por ejemplo, que se metan con tu familia, con tu imagen. Eso nos pega más a las mujeres que a los Ujú. hombres. Y si tienes familia también, Claro, ¿no? entonces obviamente la familia lo primero que hace cuando empiezan este tipo de ataques o este tipo de cosas es decir, deja eso, renuncia. No, ya no lo hagas. Sí. Obviamente, ¿no? Entonces, creo que me ha enseñado a que tenemos que tener el carácter suficiente para enfrentar, no para aguantar, porque para eso nos tenemos que unir y crear leyes, para que no Ujú, tengamos que aguantar ningún tipo de cosas, ujú. pero que tenemos que tener el carácter para poder quedarnos donde estamos y volvernos mucho más fuertes, porque nos toca, obviamente nos toca abrir camino. Oye, ¿y cuáles son las herramientas que tú has ocupado para formar este carácter? Porque independientemente de que sí creo que venimos ya con un ADN para esto, en tu caso la política, ¿cuáles son esos de lo que tú te has nutrido para seguir avanzando? Creo que lo más importante, pues, ha sido el apoyo y el amor incondicional de mi familia, Mm, ¿no? ujú, Porque no ha sido fácil para nadie, insisto, ahorita, pues, estamos en los cargos, pero aún así, la familia también se vuelve un pilar y muy importante de impulso o no ujú, hacia sí, lo que claro. queremos hacer. Ujú, Y creo que mi familia se ha convertido en mi pilar porque ellos han estado siempre cuando me ha tocado hacer campañas sola con los únicos que cuento que agarran sus flyers y es mi familia y mis amigos, claro, nada sí, más, sí, sí. ¿no? O sea, de ahí en fuera, y más cuando dices, híjole, miren, vamos a campaña, pero no tengo dinero, pues menos, ¿no? Entonces, entonces creo que el sentir su apoyo, Ujú, el saber que la gente que te quiere, va a estar a donde vayas y va a estar contigo, te vaya como te vaya, es una de las fortalezas más importantes y creo que mi principal pilar. Creo que otra de las cosas que me han ayudado a forjar mi carácter es entender que no llegué sola a los cargos. Atrás de mí hubo muchas mujeres que incluso dieron su vida para que yo pudiera llegar. Y entonces con ese compromiso de vida, con ese compromiso real de hacer cosas que antes eran imposibles para las mujeres y que ujú, gracias a otras que de verdad sufrieron la lucha, estamos aquí, pues entonces también es entender que tenemos la obligación de hacer lo mismo. ujú, Tenemos la obligación de trabajar, de abrir camino y de abrirles a las que vienen atrás esas brechas, ¿no? Que ujú. tanta falta hacen y siguen haciendo. Entonces creo que eso también es muy, muy importante para mí entender que mi carácter tiene que forjarse de acuerdo a lo que necesitan otras mujeres
Insisto, la otra parte pues es ese instinto de justicia tan grande que me inculcaron desde niña y que entonces siempre voy a buscar, pues, y si hay espacios donde puedes hacer un eco para que exista justicia, pues entonces los Ujú, voy a agarrar, ¿no? claro. Oye, y bueno, por segunda ocasión, eh, formas parte del Congreso local, ¿no? Ujú. ¿Cómo vives ahora el escenario? Es decir, llevas un año prácticamente, ¿no? ¿Cómo te ha ido en este primer ejercicio? Pues mira, debo decir primero que estoy agradecida con la vida, con Tlaxcala, con el PRD, por esta oportunidad de volver a ser legisladora, es decir, que ser diputada es el más alto honor en mi vida, que ha sido de mis principales orgullos y de las cosas que me han hecho mucho más feliz. Entonces yo estoy muy, muy agradecida, pero debo decir que es muy diferente. La 63 legislatura, que fue la primera que quedó marcada, por supuesto, en mi vida, eh, fue una legislatura rebelde, como yo. Entonces fuimos una legislatura de oposición y demostró la 63 legislatura con lo que le quieran poner, los peros que le quieran poner, pero la 63 legislatura demostró el equilibrio de poderes, demostró lo que significa que haya equilibrio de poderes en una república, no Ujú. aprobando lo que estábamos de acuerdo. La única legislatura que ha, eh, que ha modificado el presupuesto, aunque es una facultad que tienen hasta este momento, que tuvieron las 65 legislaturas, es la única que se ha atrevido a hacerlo. Y yo no creo que en 64 legislaturas hasta este momento que ya pasaron no haya habido, no haya habido una necesidad ciudadana para no modificar el presupuesto. Creo que no. Y creo que entonces la 63 demostró eso. Yo por eso me siento muy orgullosa de primero haber Mm. pertenecido a la primera legislatura con mayoría de mujeres, Ujú. ¿no? Después Sí, de 62 legislaturas, sí, primera con mayoría de mujeres. Eso obviamente generó un cambio importante. claro. Y la otra, pues esa legislatura, espero no sea la última, donde se demostró equilibrio de poderes, donde el legislativo y el ejecutivo y el judicial estaban completamente separados y tenían que actuar de acuerdo a sus convicciones y de acuerdo a lo que creían. Creo que eso es muy importante para la democracia de cualquier país y por eso para mí es un alto honor, porque ahora en la 65, que ya no, que se rompió por completo ese equilibrio de poderes, que las prioridades es el tema de lo que mande el Ejecutivo, pues obviamente es una situación compleja, que claro que genera frustración. Sin embargo, también es la oportunidad de forjar aún más, en mi caso, mi carácter, porque claro que no está padre votar solita en contra, ¿no? Claro que no, claro que todo el mundo se te queda viendo hasta como feo, así de, ahí va esta, ¿no? Pero la realidad es que yo me siento muy contenta, orgullosa, porque creo que no sería lo mismo tener que levantar la mano sin querer levantar la mano, que poder hacerlo, aunque sea sola, de acuerdo a mis convicciones, de acuerdo a lo que creo y de acuerdo a lo que represento, porque los que votaron por mí, los que votaron por el PRD, porque es la razón por la que yo estoy ahí, los votos Ujú, perredistas, de manera muy valiente votaron en contra de la mayoría. Y ujú. entonces mi obligación es representar esos votos valientes con mi voto también valiente dentro del Congreso. Eso justo te iba a preguntar antes de que respondieras esto, porque obviamente como que pienso y me imagino o estar en ese escenario, pero en esta individualidad en la que no tienes como esta forma de hablar con tu compañero que también es de tu misma bancada, ¿no? Eres solita, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajar así? ¿Se puede? Bueno, lo has logrado, pero ¿a qué te enfrentas? Digo yo, obviamente a la frustración, esa es porque muchas veces, si bien es cierto, yo soy completamente respetuosa de las ideas plurales, pues también es cierto que muchas veces sé que tengo la razón Mm, y sé que lo que yo estoy diciendo, aunque sea solo un voto, es lo correcto para Tlaxcala. ujú, Y entonces, cuando eso pasa,
y nadie sigue eso, ¿no? Y eso, No hay un los eco. representantes ciudadanos no les importa, eso obviamente genera frustración, ¿no? Porque a la larga, pues eso se van a ver las repercusiones en el Estado. Y, y aún así, pues, dices, bueno, no, ni modo. Creo que eso es lo principal con lo que yo lucho, es porque de ahí en fuera yo sé, soy una política profesional, sé separar lo personal de lo político y entonces yo estimo mucho a todos mis compañeros, me llevo bien con ellos, obviamente son parte de la historia de mi vida, entonces yo Ujú, los considero amigos a todos. claro. Y bueno, obviamente en lo político pues sí hay un montón de cosas que no coincidimos, muchísimas, otras Ujú, en que sí, pero en general muchas no. Entonces yo los sé separar, trato de ser muy respetuosa con mis pronunciamientos para no hacerlos personal ni contra ninguno de ellos, ni contra la gobernadora, porque yo no tengo nada contra Lorena Cuellar persona. Hay ujú, cosas en el gobierno que no me gustan, pero eso es distinto. claro, claro. Entonces trata de ser respetuosa. Ok. Y en esta misma idea de respeto que tú manejas y que tienes, eh, las comisiones que tú manejas forman parte de lo que tú querías. Pues en ¿Qué comisiones realidad presides? presido la Comisión de Obras Públicas, Ok. estoy en la Comisión de Desarrollo Social, en la Ujú, de Finanzas ok. y en la de Turismo. Ok. Yo debo decir que obviamente yo me siento contenta de donde me toque trabajar, esa es la realidad, pero por supuesto la Comisión de Obras pues permite poder estar involucrada en temas, aunque no nos dejan mucho, pero por lo menos conocer más. Y las otras comisiones, la de finanzas, obviamente, porque una de las obligaciones de un diputado y responsabilidades legales es fiscalizar. Y la única forma de hacerlo de manera correcta, pues, es estar inmiscuido en la comisión de finanzas. Porque Ujú. si no, lo único que te llegan ya son dictámenes hechos, ¿no? Pero la Ok. discusión real, pues, sí está dentro de la comisión. Entonces, Mm, obviamente es muy importante la parte de la fiscalización eh, eh, que, y de todo lo que tenga que ver con dinero, como el código financiero que ya el año pasado pues hicimos un análisis exhaustivo de las modificaciones que se estaban haciendo al código financiero y que no estábamos de acuerdo por los aumentos a todo, ¿no? Hoy yo escucho muchos ciudadanos que es que las actas de nacimiento carísimas. Sí, fue parte de las modificaciones que se hicieron en ese código financiero. Y si bien es cierto, yo creo que los ciudadanos tienen que aportar, ¿no? Y que es ujú, parte lo pagar derechos y pagar impuestos, pues también es cierto que hay que controlar un poquito claro. y no abusar de la Sí, economía sí, sí, sí. familiar, porque de nada sirve que pregonemos o que el gobierno pregone estos programas sociales donde aportan dinero, si al final, sin medicinas, pues no es ni ese dinero que les dan Claro. les va a alcanzar. Sí, sí. Entonces, creo que tendría que haber un equilibrio real. Yo, por supuesto, estoy a favor de que, por ejemplo, a los adultos mayores que ya trabajaron por el país, que ya entregaron su vida, pues reciban algo del país. Estoy completamente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que eso que reciben sea insuficiente para poder pagar hasta un paracetamol o un estudio que no hay en los hospitales. Ujú, Entonces, creo que debe existir equilibrio entre los gastos del gobierno para asegurar la vida digna de todos los habitantes y de todos. ujú. Entonces, creo que eso es de las cosas que a mí me mueven un poquito y bueno, la Comisión de Turismo, que realmente debo decir que ha sido muy satisfactorio para mí el ser parte de la Comisión de Turismo, ¿no? Porque hemos hecho un gran equipo las tres y hemos sacado cosas adelante, Mm, cosas importantes para Tlaxcala. Creo que el sector turístico, aunque, bueno, por supuesto está la Secretaría de Turismo que hace su trabajo, nosotros desde la comisión tratamos también de hacer el nuestro y de impulsar el turismo en Tlaxcala, que es bien importante, ¿no? claro. Entonces, yo me siento también muy contenta de lo que hemos estado realizando en la Comisión de Turismo. Y la de Desarrollo Social, que bueno, tiene que ver también con ese trabajo con la ciudadanía directo de gestión y de pues tocar puertas y representarlos. Ok. Ahora, una vez que tú tienes estas comisiones a tu cargo, algunas como presidenta, ¿en qué empiezas tú a hacer el trabajo? Ya mencionamos algunas de las leyes que están ahí sobre la mesa, pero como para ti cuando te llegan,
¿qué es lo primero que analizas? Yo creo que, fíjate que es muy interesante esta parte porque cuando llegan desde las solicitudes o leyes o lo que tenga que llegar, creo que es importante meternos primero al fondo general, a qué tanto beneficia a Tlaxcala o qué tanto en el tema de solicitudes beneficia a la comunidad, a las Ujú. personas. O sea, es decir, cuando llega una solicitud en temas de salud, yo la considero prioritaria, me aseguro que sea real, porque también es cierto que muchas veces no lo es. Eh, Cuando llegan solicitudes de apoyo a jóvenes con alguna intención de viajar al extranjero, de becas, de cumplir con alguna meta, también las considero prioritarias porque al final todos tuvimos esa edad y todos tuvimos esos sueños Ujú. y todos tuvimos puertas cerradas, ¿no? Entonces es muy Sí, importante. Y bueno, ya de ahí en clasificación las demás. Y en el tema de las leyes, pues creo que también tiene que ver la importancia del beneficio hacia Tlaxcala. Es decir, si bien es cierto hay una enorme mayoría en el Congreso, también es cierto que nuestra voz tiene que escucharse. Y como, aunque sean solos o aunque no nos guste, pues tenemos que hacer esa presentación y dejar muy en claro que leímos, que nos preparamos, porque además es la otra obligación de los diputados generar, aunque el voto sea con la mayoría, no importa, pero saber qué estoy votando. Eso es muy ujú, importante. sí, claro. Y en estas propuestas de ley que tú has presentado, ¿hay alguna que ya esté aprobada? Nos han aprobado dos. Una fue lo que, como lo mencionaste en la síntesis, la de inscribir en letras doradas el nombre de Tecuelhuetzin y Xicoténcatl. Esa es una, muy importante porque además ha sido, me transformó como mujer presentar esa iniciativa. Y la otra tiene que ver con un exhorto que presentamos para que las leyes de ingresos municipales estuvieran acorde a la ley, cosa que se logró porque ya después de ese exhorto aprobado por el Congreso, se vieron obligados los presidentes municipales a revisar sus leyes de ingresos, a corregir lo que tenían que corregir y si no el Congreso les corrigió la página y bueno, creo que ahora están más adecuadas las leyes de ingresos a las leyes. ¿En qué, en la practicidad, en qué beneficia a los ayuntamientos? Mira mucho porque había municipios que tenían en las leyes de ingresos, que yo no culpo a los ayuntamientos actuales, sino más bien en que se hacen copias, copias y réplicas de la Ujú, misma ley, le corrigen ok. algunas cosas, pero la ley de ingresos es la que rige los pagos de derechos de los ciudadanos. Ujú, Entonces, cuando se violentaba una ley como la ley de catastro, ¿no? Por ejemplo, que dice que para tener una propiedad y quieras hacer algún trámite o algún documento pues hay municipios que dicen, solamente cada año tienes que hacerlo, ¿no? La ujú. libertad de grabar. O cada año tienes, cuando la ley dice que solamente si tú modificas tu propiedad, si no, no tienes que pagar ese derecho. Pero hay municipios que en la ley de ingresos ponían, ah, no, cada año, y si no lo hacías te multaban. Ah, Entonces, ok. obviamente, los ciudadanos estaban perjudicados y expuestos a eso, ¿no? Entonces, también es cierto, por ejemplo, los temas del DAP, que el derecho al alumbrado público, que ha generado un montón de ruido. Hay fórmulas que incluso ya fueron observadas por la Suprema Corte, que decían, ah, bueno, a ver, Marisol, vives en el centro de Apizaco. Ah, tú vas a pagar 300 pesos en tu recibo de luz por el derecho de alumbrado público porque vives en el centro. Ya los que viven hasta por allá, ah, bueno, ellos van a pagar 200. Pero al final, pues los de hasta por allá también pasan por el centro y son Claro, beneficiarios del... Entonces, sí, era injusto ese tipo sí, de pagos. sí. Entonces, hay fórmulas del DAP que es parejo, como debe ser, para todos Mm, los ciudadanos la misma cantidad porque no tiene nada que ver el derecho al alumbrado público con donde vivas, el claro, derecho es de claro. todos. Ese tipo de cosas no son las que se han estado verificando. Por ejemplo, cuando solicitaban una copia, que es otra de las cosas que observó la Suprema Corte, una copia de información, ¿no? Que la cobraban carísima, ¿no? Así de cada hoja te salen 50 pesos. Espérate, pues yo nada más quiero información, que es mi derecho. Claro. Entonces, todo eso se ha ido corrigiendo y bueno, yo espero que no ha habido en los últimos años que no haya correcciones a las leyes de ingresos por la Suprema Corte. Yo espero que en esta, gracias a ese exhorto, pues se disminuyan muchísimo, desaparezcan esas observaciones de la Suprema, ¿no? Y sobre todo en beneficio de los ciudadanos, Claro, sí, porque sí, que al pues final es al quien les sí, pega, ¿no? claro, O a quien nos pega. así es. Ok, a ver, y la otra que a mí me gustaría que nos platicaras de ese tema, es decir, estas letras doradas que tú
gestionaste, solicitaste, ahí cabildeaste y pediste. ¿En qué historia o compártenos esta historia que ahora tú tienes de este personaje? Pues mira, primero debo decir que es una iniciativa ciudadana. A mí quiero agradecer mucho la confianza de la sociedad civil conmigo, porque desde la legislatura pasada y en esta también se acercan con sus proyectos de ley para que yo los pueda hacer míos y se suban al pleno. Y Ok. eso no tengo con qué pagarlo, porque además justamente son este tipo de proyectos los que me han cambiado la vida, desde la ley Ujú, Olimpia en la pasada ujú, y ahora, con la inscripción en letras doradas del nombre de Tecuelhuetzin Xicotencat, llegó el Grupo Cultural Tizatlán conmigo para presentarme su propuesta, pedirme que la hiciera mía y subiera ya al pleno. Em, y entonces yo, siendo honesta, había escuchado casi nada sobre ujú, Tecuelhuetzin. ujú, Entonces, cuando yo leo la iniciativa y la investigación, porque ellos me entregan en un acto público la iniciativa, y conozco a la doctora Margarita Kosich Bielman, una guatemalteca que escribió y que ha investigado culturas latinoamericanas de manera muy específica Tlaxcala. Y entonces ella tiene un librillo, en un fascículo de una investigación completa, pero un librillo que se llama Princesas Tlaxcaltecas, su palabra y su guerra. En toda esa investigación narra paso a paso cómo fue la vida de manera particular de Tecuelhuetzin, esposa de Pedro de Alvarado, fundamental en el pacto entre españoles y tlaxcaltecas, porque ese pacto se hace a través de matrimonios y ella se casa con el segundo al mando de Hernán Cortés. mm, Tenía 15 años, muy rapidito aprende a hablar español, muy rapidito aprende a montar a caballo y acompaña a Pedro de Alvarado más allá de las fronteras tlaxcaltecas, a Guatemala, donde fundan la antigua Guatemala, donde ok. ahí ya es completamente reconocida. Doña Luisa Xicotencat, su nombre en español. Mm, mm, Entonces, yo quedo cautivada con la historia, pero además vuelvo a lo mismo, diciendo, bueno, es que las mujeres en la historia somos heroínas anónimas. Nadie habla, o Sí. sea, yo reconozco y he reconocido siempre a Xicotencat, a Xayacatzi como nuestro héroe tlaxcalteca, ¿no? Ujú, Él es. ujú, Desde niña nos enseñaron quién fue Xicotencat, a Xayacatzi, pero el papel de Tecuelhuetzin fue ujú, claro. igual de importante, solo que ella se quedó guardada en la historia. Y bueno, pues obviamente yo me enamoro del proyecto de ley, Bueno, y eh, ojalá hubiera estado guardada, olvidada. olvidada. Y entonces, pues obviamente comienzo a meterme en la historia, a defender, en cabildear con Ujú, mis compañeros, a quienes les agradezco, compañeros y compañeras, pues que hayan votado para que se inscribiera, ya por lo menos la tercera mujer que está en los muros, ¿no? Tantos hombres, que se inscribiera su nombre. Pero un día ando ahí en el Congreso y está un señor en el público del Pleno y entonces dice, ¿y todos esos quiénes son? ¿No? Todos los nombres inscritos. Y entonces yo dije, bueno, sí, sí es cierto. O tienes sea, razón. los tlaxcaltecas, pues no, no, a lo Sí. mejor seguramente nombres como Xicotencat, Axayacatzi, pues sabemos quién es, Ujú, pero los demás, pues no. Entonces dije, bueno, por lo menos la que fue mi responsabilidad, es importante que se sepa quién es. claro. Y entonces decido iniciar la gira Tlaxcala, Tierra de Guerreras y Princesas, para enseñarles a los niños y niñas tlaxcaltecas quién fue Tecuelhuetzin Xicotenca. Mm, Y bueno, empezó como un sueño que yo imaginé, ¿no? Que dije, bueno, estaría bien hacer una gira y se dimensionó tan grande, ¿no? Cuando hice la primera convocatoria, cuando las escuelas empezaron a invitarnos, después se hace un video padrísimo en animación, que también fue muy chistoso porque literal me empecé a preocupar porque dije, ay, esto está muy grande y no, ¿cómo lo voy a hacer? Si ujú. ya lo dije, ¿no? Pero es muy grande. Y entonces despierto un día y le hablo a mi equipo de comunicación y les digo, ¿qué creen que soñé? Soñé que iniciábamos la gira con un video que decía, había una vez, ¿no? En tierras tlaxcaltecas. Yo medio les conté. Y, no te preocupes, cuando arrancamos la gira veo el video
por primera vez un video de animación que seguramente has visto, que anda ahí en redes, Ujú. así tal cual, ¿no? Como lo soñé, o sea, dije, sí era esto, así, Ay, qué así era. padre. Y entonces, pues obviamente ahí empezó todo, las escuelas, los regidores de educación que quisieron involucrarse, yo invité a todos. Claro. Porque además también sé eso, ¿no? Yo fui regidora de educación y sé que a veces es difícil pues encontrar Mm, esas puertas, pero también sé que son un vínculo bien importante hacia las escuelas de sus municipios, porque a claro. mí no me conocen en todos lados, pero seguramente a ellos sí, y entonces se Ujú, vuelve ese contacto ujú. para llevar esta historia. Y comenzamos a trabajar con materiales, rompecabezas, memoramas, serpientes y escaleras, para llegar con los niños desde kinder, primaria y jugar con ellos, pero también enseñarles la historia. Un grupo de maestras se sumaron porque yo ya no era suficiente mi presencia, necesitábamos, hay escuelas de 600 niños, ¿no? Estábamos Sí, ampliando sí, sí. todo mi equipo del Congreso, las maestras, y bueno, comenzamos con los materiales y comenzamos la gira que me ha dejado enormes, enormes, enormes satisfacciones, porque trabajar con niños, niñas es bien importante, pero además saber que les estamos diciendo, y cuando yo les digo, ay, a ver, las princesas, no, pues que Cenicienta, que tú no. Digo, ¿saben que en Tlaxcala tenemos nuestras princesas, pero que además también fueron valientes y lo más importante, existieron? Y Ujú, todos tenemos esa sangre. Y los niños se emocionan muchísimo. claro. Además de que estoy a la par haciendo un proyecto con los niños, ellos escriben los más grandecitos cartas, Ujú. los más chiquitos dibujos, y para hacer una compilación y poder llevarlo en ofrenda a la tumba de Tecuelhuetzin, que es en Guatemala. Llevar ese libro, ¿no? Y que decir, estamos contando tu historia, esa que estuvo ahí, la estamos contando y los niños ya Ay, qué saben quién es. padre. Entonces, eso también a los niños les emociona mucho, mucho saber. Hoy, justamente que estaba revisando las cartas, vi una carta escrita en braille para Tecuelhuatzin. Entonces, ay, la verdad estoy completamente emocionada con los resultados de la gira. O sea, ¿esta gira ya terminó? No, 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 no. O No, sea, que yo esta también gira va dije, a durar todo el okey. tiempo, mientras, yo creo, Mm, porque ya ahorita tenemos agenda hasta marzo okey. y pues seguramente va a continuar. Falta una segunda etapa que es con las secundarias y con las prepas. Mm, Entonces, no, yo creo que la gira va a durar siempre mientras yo, pueda, ¿no? okey. Hacerlo porque entiendo que además es bien importante marcarles las raíces a los niños. Fíjate Sí, que como cuando yo conocer nuestro llego pasado, ¿no? y les pregunto sobre los señoríos o les pregunto sobre Xicotenca de Xayacatzin, no saben mucho tampoco. Creo que sí es importante sembrar nuestra historia porque son nuestras raíces y porque además los tlaxcaltecas sí fuimos diferentes, sí marcamos la historia del país y de otros países. Claro que lo hicimos. Entonces, Sí, justo es que esa memoria histórica viva en cada uno de nosotros, pero ujú, sobre todo en las niñas y niños. okey. Y en esta gira, ¿tú ya has desarrollado, más allá de este video, alguna ilustración de ella? ¿Hay ilustraciones de ella? Bueno, hay obviamente lo más cercano es el lienzo de Tlaxcala, Mm, que hay okey. imágenes de Tecuelhuetzin, pero se ha desarrollado, a todo mundo le platico esto y nadie lo ubicó. En la serie de Hernán que Mm, hizo, ay, creo que Amazon, ujú. que así se llama, Hernán, sale el personaje y también es representado por una actriz, entonces otra como de las imágenes que manejamos y bueno, obviamente el tema de dibujo que nosotros tenemos, ¿no? Y es como para que los niños se queden con un rostro, que eso Ujú. es muy importante. Yo creo que una de las cosas que, fíjate que justamente te vamos a vincular con el otro podcast que grabamos, porque hablábamos justo de esto, de lo que ahora creo que nos corresponde, en tu caso pues como política, sí atender a estas infancias, ¿no? Atenderlas de diferente manera. Esta es una forma, lo que ella nos platicaba era otra, pero sí me parece que es un compromiso de nosotros, ¿no? De ahora mirar, y yo insisto, las infancias son las que nos necesitan. Y digo las que nos necesitan porque creo que en tu caso tienes esta información
que la conociste y que a partir dices, bueno, ¿y ahora qué hago con esta información? A partir de que alguien dijo, bueno, ¿y ellos quiénes son? ¿No? Porque efectivamente vamos, creo que por nuestro camino en la ignorancia de no conocer lo que tenemos como historia, ¿no? Y a mí me parece que esta actividad es muy acertada, más allá de esta interacción que tú tengas con los niños y las niñas, sí creo de dotarlos de información que es real, que forma parte de nuestra historia, Claro. ¿no? Que, que, que creo que puede ser hasta inspiradora para muchos desde el Así nombre es. que tú has elegido de manejarlo y que efectivamente, o sea, hay personajes con los que nos podemos anclar más allá de estos personajes de Disney, que es una empresa que también nos ha vendido mucho y que al final creo que esto es real, ¿no? De contar una historia real de nuestra historia y, y yo creo que esta mirada que tú también tienes, pues entiendo que también es desde ver que es una mujer, como tú dices, que pues estaba ahí, ¿no? Y que nadie teníamos ni idea de quién era o qué hacía o cuál fue el papel que hizo, ¿no? Pero ya conocer su historia, creo que vale la pena el trabajo que tú estás haciendo con todas estas infancias. Sí, definitivamente vale la pena, ¿no? Yo estoy agradecida, muy agradecida con el Grupo Cultural Tizatlán y muy agradecida con Tecuelhuetzin Xicotencat porque me hizo amar aún más mis raíces tlaxcaltecas, me hizo Ajá. amar aún más mi condición de mujer y me hizo darme cuenta que tenemos que unirnos todas, porque Ujú. si no, lo que hagamos las mujeres va a seguir siendo anónimo. Y eso, que ya hay muchas mujeres en todos lados. Pero Ujú. es muy importante que la historia ya la escribamos las mujeres. Que la escribamos, que la Que la contemos, ¿no? contemos. Que la compartamos. Ahora, ¿tú qué crees? ¿En qué nos parecemos a ese personaje? Yo creo que mucho en el adaptarnos. O sea, imagínate a una niña de 15 años y noble, porque Tecuelhuetzin era una noble, digamos, no existía el título de princesas y reyes acá, pero al final, digamos, es lo equivalente, era una Sí. noble, en el palacio de Xicotencat, en Tizatlán, que bueno, es donde está la capilla abierta, entonces imagínate las Ujú, vistas, ujú. pasear en los jardines, y de momento te llegan unos completos desconocidos, ¿no? Sí. Y te casan Ah, con uno que quién sabe si haya sido, porque es la diferencia de las princesas, ¿no? De Disney. Ella no estaba esperando al príncipe azul y no creo que Pedro de Alvarado, ese sanguinario histórico, haya sido la imagen del príncipe azul que ella imaginaba. sí, Definitivamente no lo era. claro. Y sin embargo, entendió su papel como noble, como princesa y lo que tenía que hacer y adaptarse, pero adaptarse llevando siempre lo suyo. Porque tú dicen, yo no he ido a a la antigua Guatemala, pero dicen, las raíces de Tlaxcala se sienten. Y fueron Sí. ella y su ejército, porque cuando ella se casa con Pedro de Alvarado y se van a la conquista de Tenochtitlan, su papá le asigna un ejército comandado por ella. Por eso Ah, es la comandanta, por eso en Guatemala es tan reconocida, porque ella era la comandante de los ejércitos, su ejército. ujú. Entonces, a los 15 años. Entonces, creo que esa forma de defensa, esa forma de adaptarse y enfrentar lo que venga, sí lo tenemos las mujeres tlaxcaltecas, bien arraigado, Sí, sí, sí. lo que sea, lo que nos venga. Y también siempre por nuestra familia, ese sentido familiar de defensa, ¿no? De que por los hijos, sacamos la fuerza de donde sea. Sí. Eso era Tecuelhuetzin y eso somos las tlaxcaltecas. Muy chingonas. Ah, Fregonas y valientes. sí, exacto. Ay, qué padre. Fíjate, justo cuando tú platicabas esto de cómo te había cambiado, dije, yo sí quiero escuchar un poco porque obviamente yo tampoco lo desconocía y me ha llamado mucho la atención, pero no había tenido la oportunidad de escucharla. Pero insisto, no solo que te quedes con esta parte de lo que ya hiciste, sino ahora divulgarlo, eso me parece pues más increíble, ¿no? Ahora, y las que están como ahí ya anunciadas, ¿cuál es el objetivo de estas propuestas que tienes tú? Bueno, pues es obviamente las que ya presentamos, nosotros presentamos propuestas de todo, yo hice campaña en el Distrito 1, por ejemplo, hay una muy importante que tiene que ver con crear un fondo para resolver problemas de agua potable.
Fíjate, yo hice campaña en 4 municipios. Benito Juárez, mi municipio, es un municipio que no sufre de agua. Se pagan, bueno, en ese momento, mientras yo era presidenta, ahorita no sé, no recuerdo el dato, pero mientras yo era presidenta, 380 pesos de agua al año. Hay agua todos los días, en determinado horario, pero 12 horas, ¿no? Ujú, ujú. Todos los días. Y además, solo teníamos un pozo de agua, que era una debilidad. Tu servidora, como todas las mujeres que se arriesgan y se avientan las tareas difíciles, pues decidí dejar perforado y hecho un pozo nuevo. Ok. Entonces, creo que Benito Juárez no sufrirá de agua, porque antes pues se descomponía el pozo y ahí empezaban los problemas. Ya no, no por ese pozo que fue un reto tremendo, Ujú. tremendo dejar todo hecho, porque pues nadie se había aventado esa bronca y pues yo decidí hacerlo, porque te digo, las mujeres al final ven una necesidad y encontramos la forma Sí. de resolverlo. Así nos educaron, Sí, así, y sí, te sí. digo, desde los orígenes, ve a Tecuelhuetzi, ¿no? Entonces, pero, por ejemplo, municipios como Santorum, que nos divide literal la pista, a Benito Ujú, Juárez y a Santorum, ujú. tienen un problema enorme de agua. Tienen agua 2 horas cada 15 días. Guau. Entonces, y bueno, yo decía, bueno, a ver, el presupuesto del municipio se va en pagar la luz, porque obviamente es muy complicado, digamos, el traslado del agua y la distribución. Y entonces, pues mucho, gran parte del presupuesto se va en eso. Además, la gente paga 1,000 pesos al año de agua para lo que reciben. Pero además, pues es una inversión tremenda para poder resolver el problema. Y entonces, pues lo que hacen los ayuntamientos y cada ayuntamiento es pues nadar de muertito, sobrevivir, pagar lo que tengan que pagar y ya. Terminaron sus 3 años y ahí nos vemos, ¿no? Y llega el otro y otra vez. Pero, pues lo que se tiene que hacer es resolver el problema de tajo. Y eso tiene que ser forzosamente con mucha inversión. Y entonces, por eso te hablo de Santorum, pero también hay problemas de ese tipo en Nanacamilpa, también hay problemas de ese tipo en Calpulalpa. Por supuesto que sí, colonias también sin agua y que pagan mucho. Entonces, pues la única forma es creando un fondo estatal que realmente vaya, detecte cuál es el problema y lo resuelva. Y ya, Ujú, porque si no, ujú. pues sí, ayuntamientos van y vienen y sobreviven, pero la gente es la que padece y sufre Sí, esa sí, sí. situación. Una pipa de agua te cuesta mínimo 700 pesos, mínimo. Entonces Sí. imagínate sumarle a los gastos de una familia, de la canasta básica de Ujú. una familia, ¿cuántas? ¿2, 3 pipas al mes? Híjole, sí. Tremendo. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente creo que eso es muy importante, fueron de las cosas que yo detecté en campaña, que me comprometí a legislar y que bueno, ya presentamos esa iniciativa. Eh, Estamos echándole ganas también en la parte política porque yo detecté también que los conflictos municipales se dan entre síndico y presidente o presidenta y síndico muchas veces. Ujú. Es común y tiene que ver con que el síndico es una figura administrativa, que debería ser administrativa, pero que se elige por política. Ujú. Entonces, cuando esto se involucra, pues se involucran los intereses políticos y entonces, pues empiezan los pleitos. Y lo que debería ser un excelente equipo termina no siéndolo. Entonces, lo que estamos proponiendo es que además ya existen leyes federales que lo dicen, estamos proponiendo una armonización para que sea el órgano interno de control de cada ayuntamiento quien se encargue de las funciones de revisión de cuenta Ok. pública. Y el síndico únicamente se encargue que no es únicamente, no es cualquier cosa, de ser la representación legal del ayuntamiento. Con eso se van a acabar los problemas. Y con eso entonces se van a hacer equipos que fortalezcan a los municipios, porque eso hace falta. O sea, el síndico lo único que puede hacer es revisar la cuenta y acusar con el órgano de fiscalización. El órgano interno de control puede actuar de inmediato ante una eventualidad o ante una normalidad que existe en la cuenta pública. Es una enorme diferencia. Ahora, entiendo que este caos es también porque tú lo viviste o porque lo viste también desde adentro. Digamos, lo vi, no, yo no tuve problemas Ajá, no, no en con, conflicto, pero sí en la parte de operatividad. o sea, Ajá. sí dices, híjole, es que la cuenta, que no. Y el pleito siempre era algo de la cuenta pública, que dices, bueno, ajá, y, y el inventario, que es responsabilidad, y la representación legal, y los laudos, ¿no? Que están invadiendo a los municipios.
eso no le ponemos tanta atención porque andamos en el pleito con la cuenta, ¿no? Cuando al final hay un órgano que pues fiscaliza. Claro. Entonces, creo que de ahí surge esta iniciativa. Yo espero que prospere porque de verdad va a resolver muchos, muchos, muchos problemas a cada rato en el Congreso. Razón por la que el síndico no firma la cuenta. Y el otro, oficio del presidente fulano de tal, porque el síndico no quiso firmar la cuenta. ¿Qué necesidad, no? Creo que se resuelve eso, Claro, pues evitando eso y darle la facultad a un órgano técnico, no un órgano político, sí. que se haga cargo de la revisión, pero además de atender de inmediato, porque el órgano de fiscalización, pues el síndico se puede quejar, le llegan y cada que llega la auditoría, pues bueno, van a observar, el órgano interno de control lo puede hacer desde este momento. O sea, yo detecto que aquí está algo raro y desde ese instante yo hago la observación y desde ese instante se corrige. Claro, lo Entonces, resuelves desde ahí, claro, ¿no? Ujú, okey. Pues sí que son problemas sí, que sí, que y que es pueden importante legislar. claro, claro, y que además creo que abonan a una administración pública sana, ¿no? Ujú. En los ayuntamientos donde hay muchos conflictos que resolver, aparte de la cuenta pública, Claro, ¿no? O sea, claro, te es digo, más, hay más. porque a la par de que llegan, de que el síndico no firmó la cuenta, y también llegan los oficios de solicitamos ampliación de presupuesto por laudos, solicita por la resolución del tribunal de no sé qué, que ya te va a venir a embargar, por la... Entonces dices, "Ay, eso es lo que se tiene que resolver desde adentro, porque además esos problemas se heredan y se hacen más, más, más y más grandes. Wow. O sea, fíjate, nosotros de Benito Juárez heredamos deudas de pues, de administraciones de atrás que empezaron chiquititas y que cuando nos llegaron con nosotros ya eran de millones. Y es como solamente que cierre el ayuntamiento, baje las cortinas y se lleven todo el dinero, ¿no? Si no, ¿cómo se pagan? O sea, la verdad es que tenemos que tener como esa capacidad de ir resolviendo, pero no Claro. cuando ya se hizo enorme. Y lo Sí, mismo sí, pasa en todos sí. los municipios, estoy segura, con los laudos laborales. Sí, claro, Ya claro. cuando veces es impagable. Sí, dices Sí. okey, muy bien. Oye, ¿y qué otras? A ver, platícame. Bueno, tenemos la ley inmobiliaria, eso es muy importante. Ujú, Y fíjate que mismo tema, sociedad civil, ¿no? Fueron los encargados de presentarme y de pedirme y tenerme la confianza para que la hiciera ujú, mía y ujú. se presentara. Entonces, creo que esto ha permitido, ¿no? Pues que tenga esa legitimidad esa ley, que además hace mucha falta. Fíjate que se generaron muchos conflictos que incluso tuvimos que aclarar porque algunos medios de comunicación o páginas de internet dijeron así de como, si quieres vender tu casa ya no lo podrás hacer de manera directa, forzosamente necesitas un asesor inmobiliario, dice Laura Flores, ¿no? Y yo así de, no, yo no dije eso. No, y entonces imagínate los comentarios Sí, negativos así de sí, que, sí, pues sí. posible, ya sabes, de todo no me bajaban, ¿no? Cuando no, al Ujú, contrario, si tú quieres vender, son tus cosas, ¿no? pues Vos sí, las puedes hacer con ellas lo que quieras. sí. Eso dice la Constitución. Pero lo que esta ley hace es que podamos regular que no todo mundo, o sea, lo que todo mundo puede vender como quiera, pero no todo mundo puede ser un asesor inmobiliario. Ujú, Necesita sí, regularse, porque tal pareciera que cualquiera puede asumir ese papel, ujú, ¿no? ujú. Y decir, pues yo en este momento ya me pongo a vender casas Claro. sin tener lo mínimo necesario, esos requisitos mínimos necesarios para hacerlo. Ujú. Entonces, eso se vuelve un problema, porque empiezan fraudes. Y no estás hablando de que, ay, me bajaron de la cuenta 2,000 pesos, ¿no? Estás hablando de patrimonio. De una casa, Imagínate, claro, sí, ¿no? Que tú le pagas a uno que porque es asesor, dice, sí. y a la hora de la hora, pues no tenía los derechos sobre la propiedad y ya estás aventando un pleito legal, pero mientras el dinero ya lo tienes ahí perdido y sin propiedad. Entonces, creo que esto es muy importante saber que se regulen a los asesores Ujú, y saber que cuando tú decidas contratar a un asesor, porque así lo decidiste, pues sepas perfectamente que están regulados y que va a ser un trámite legal, completamente legal a favor de tu patrimonio, ya sea para comprar, para vender, para rentar. Entonces, yo la considero muy importante, yo espero que sea una iniciativa que pase pronto, porque además hace mucha falta y si no, este tipo de cosas que no están en la ley, ahora sí que lo que no está prohibido está permitido, ujú. pues sigue pasando fraudes, siguen pasando
esas delincuentes, ¿no? De cuello blanco que utilizan la Ujú. parte inmobiliaria para poder acercarse a dinero no, o a lavado de dinero. Entonces creo que es importante, muy importante esta ley, ¿no? Creo que Ampit Tlaxcala hizo muy bien en estarla armando y bueno, y ahorita ya está presentada, ya está dado el primer paso, ya nada más esperamos que nos den pues esa luz verde en el Congreso, yo espero que sí, porque no le veo ningún pero a la ley ni nada. No, todavía yo sé que cuando solicitas recurso, eso se vuelve un tema, ¿no? Pero cuando no, creo que esas leyes Ujú. debieran, y cuando además resuelven, porque es otra Sí, cosa, resuelven. claro, exacto. En el caso de esta última, pues es prevenir, prevenir que no atenten contra el patrimonio que cuesta mucho hacerse de un patrimonio, ¿no? Y Claro. que atenten y que digas, pues de pronto esto era tuyo y ahora ya no, eso sí me parece. Entonces, a mí me parecen muy importantes estas que acabas de mencionar. ¿Hay alguna otra? Pues sí, justamente hay una relacionada con que los órganos del gobierno del Congreso haya equilibrio, porque pues sí existe en la ley, la paridad en todo y demás, pero cuando no modificas las leyes chiquitas, como los reglamentos internos, pues entonces está como suelto, ¿no? Mm, Y creo que es importante que el Congreso dé el ejemplo y modifique todos los reglamentos que tenga que ver para que exista esa paridad mm, real, porque cuando, por ejemplo, ahorita ya hay paridad en los órganos, pero cuando yo llegué solo había una mujer, América Montoya, todos los demás eran hombres. ujú, Y decide, ¿y la ujú, paridad que promovemos? claro. Entonces se tiene que volver una realidad en esos cargos de Ujú, poder, porque si sí, no, sí, sí. seguimos jugando. Y creo que el Congreso debiera ser el ejemplo, así, tal cual. Sí, Los claro. congresos, los gobiernos, todo, para empezar. Ok. Entonces, esa iniciativa también yo espero que pronto ya hicieron modificaciones, digamos, en este momento, pero no a la ley, y creo que se tienen que hacer modificaciones a la ley para dejarlo muy en claro. Y otra iniciativa muy importante es que los adultos mayores tengan acceso al descuento de agua potable y predial en los ayuntamientos. Ya era mucho, pero cuando no lo vuelves constitucional, cuando no lo vuelves legal, pues los municipios hacen lo que quieren. Esta Mm, iniciativa surge cuando yo fui presidenta municipal, firmábamos un convenio con INAPAM y entonces podíamos, después de ciertos requisitos, pues hacerles el descuento a los adultos mayores. Pero un día platicando me dicen, no, pues no voy a quemar los municipios, pero en dos, tres municipios no quisieron firmar el convenio con INAPAM y entonces no les hacen el descuento. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿cómo no vas a querer firmar un convenio con INAPAM? En el caso de mi pueblo, los adultos mayores a pico y pala prepararon el pozo, el primer pozo que teníamos. O sea, ¿cómo es claro. posible que no reconozcas eso? Por lo Sí, menos sí, con sí. descuentos. Sí. No, pues que no quisieron y no lo firmaron y pues entonces no hacen descuento. Ok, ok. Y entonces dije, bueno, esto se tiene que volver ley. Y luego lo propusimos, creo que también es una ley bien noble, bien importante, de reconocimiento de los Sí, adultos. Porque vuelvo a lo mismo, pues imagínate si tienen que pagar los 1,000 pesos de su agua, de su propiedad, más, y viven de lo que, de su pensión, pues ahí se va sí, en claro. regresarle al gobierno. No es que estamos jugando. Creo que si de verdad queremos ayudar, pues tendría que ser con apoyos efectivos en la Ujú. ley. Oye, ¿y cómo cierras este año? Pues lo cierro, fue un año de prueba para mí, debo decirlo. Ujú. Yo soy una mujer muy sana, era una mujer muy sana, me enfermé, me operaron. Creo que eso ha transformó, o sea, de junio para acá, mi vida, ¿no? O sea, yo tenía una forma de vida que amaba y me gustaba mucho, pero que necesitaba ya cambiarse porque llegas a los 40 años y tienes que transformar cosas, te guste o no. Y si no, la vida te obliga, eso lo aprendí. Y Sí, entonces fue un año de muchas pruebas, de muchas, muchas, muchas pruebas en mi vida, pero también de mucho aprendizaje y de cambios sí. que me ha costado adaptarme, pero que me siento muy orgullosa, ¿no? De que los puedo hacer. Creo que eran Ok. cambios que yo sabía que tenía que hacer en algún momento, pero no quería. Y no quería arriesgarme. Y creo que al final, pues la vida a la mala me obligó a hacerlo. Pero hoy me siento muy contenta de lo que estoy logrando. Creo que transformar
las cosas de negativo a positivo Ujú. también te crean carácter. Y yo me siento pues muy contenta de lo que está pasando en este año. Yo espero que ya sea suficiente, que ya aprendí la lección y que pues venga un año primero pues lleno de muchas cosas buenas para Tlaxcala, pero también pues que nos enseñe cosas que nos hace falta aprender, pero de manera bonita, y que los aprendizajes sean pues para bien de todos. Sí, pues vaya que los aprendizajes son eso. Creo que lo más importante es que como tú dices, esto que pasó en el trance de este año, pues justo que te deje eso, ¿no? Aprender a que hay cosas que tenemos que cambiar y no hay de Sí, otra, ¿no? así es, Los años no pasan en vano, así entonces, es. bueno, llega un momento en que dices, bueno, ya no puedo con esto y entonces también hay que confiar, ¿no? Hay que confiar en lo que en las manos de quien te pones también, ¿no? Así es. Porque pues no hay de otra, sino que decir, bueno, pues esto es lo que sí, esto es lo que voy a hacer y ni modo, ¿no? Exacto. Siempre es un gusto, diputada, platicar contigo y de verdad escuchar como todo ese trabajo en el que estás inmersa, mirando las necesidades que hay de la ciudadanía, de las instituciones, como puede ser un trabajo en los ayuntamientos, de las infancias, que eso me ha encantado. La verdad es que eso me parece increíble. Cuando creo que trabajamos ahí, a mí me encanta que volteemos a verlas, ¿no? Y fíjate que esto me queda muy grabado porque yo me acuerdo que en algún momento que leí un libro de Marcela Lagarde, ¿no? Como que al final ella hacía como breves recomendaciones y decía, ¿no? Y lees tanta información tan negativa, ¿no? De pronto Ajá, tenemos así es. de pronto tenemos tanta información y al final ella decía algo que a mí me parece lo más cordial que podemos seguir haciendo, es que esta información que tenemos y esto que hacemos es por las infancias. Y ahora nos toca a nosotros trabajar con ellas y abonar para ellas, ¿no? Exacto. Sí, porque además, ¿cómo rompes esos problemas estructurales y culturales a los que nos enfrentamos las mujeres con las nuevas generaciones? Sí, Pero sí, si lo seguimos fomentando y no nos damos cuenta y queremos cambiar a los demás, no va sí. a funcionar y vamos a seguir eh, solventando ese tipo de cosas en los niños y niñas. Entonces, creo que es muy importante trabajar con ellos. Ay, qué padre. Pues celebro todo este trabajo que estás haciendo y yo pues abono porque la vida te siga dando esa Muchas oportunidad de gracias. seguir sirviendo más, de seguir aportando, de seguir creciendo políticamente, porque creo que también eso es lo importante de una carrera, ¿no? De ir siempre trabajando y buscando las posibilidades de seguir haciendo política, ¿no? Y seguramente lo vas a hacer. Muchas gracias, que así sea y que sea un deseo para el Ay, 2026. exacto. Pero bueno, como ya recordarás, tenemos cartas, entonces a mí me gustaría que escogieras 3 cartas para que nos pudieras responder. Tú dime cuáles escoges y me las pasas para un Una, poco, conocer conocerte un poco más de lo que ya te conocemos. Yo ya te conozco mucho, pero nunca dejas de sorprenderme. A ver, bueno, primero dice, ¿te cambiarías el nombre que tienes? No, no, me encanta mi nombre. ¿Sabes qué? Siempre he peleado con mi segundo nombre, Yamili, Ah, okey. pero creo que lo he aprendido a amar mucho. Además, ¿sabes qué? Lo escogió una tía que quiero mucho, que me ha cuidado, como todas mis tías. Las mujeres Lozano son lo mejor que me ha pasado, la verdad. Pero una tía en específico, mi tía Rosa, a quien le mando saludos, por cierto, el comercial, ella eligió ese nombre. Y Ujú. yo siempre me he peleado con él. Es más, si te das cuenta, siempre utilizo Laura Flores solamente. Sí. Pero creo que con todo y eso, y por mi tía y demás, ya también lo amo. Entonces no me cambiaría el nombre, no. Okey, muy bien. Ahora dice, em, hablando de estos personajes que tú vas y compartes, dice, ¿qué personaje te gustaría ser en una obra de teatro? ¿La protagonista, la villana o la espectadora? No, definitivamente la protagonista. Definitivamente creo que en las historias y en las obras pues nos han enseñado que si bien los protagonistas son los que más sufren, también es cierto que la felicidad en algún momento les llega. Entonces yo preferiría ser la protagonista. Okey, muy bien. Y la última dice,
¿qué injusticias te revuelven más el estómago? Yo No creo precisamente en el Congreso. Muchos. Yo creo que justamente la injusticia de cuando no son atendidas porque no se quiere. O sea, es decir, por ejemplo, una mujer que sufre feminicidio, ¿no? Que daña completamente a la familia y que nadie con indiferencia, de cuando la justicia no llega por indiferencia, yo creo que son las que más me revuelven el estómago. Cuando dices, ella pidió ayuda y no la ayudaron. Ella gritó y nadie hizo caso. Hablando en el tema en específico de mujeres, pero también en específico con los niños y niñas, también en específico con los trabajadores, ¿no? Cuando de manera bien fácil te pueden despedir, te pueden acusar y nadie, solamente recibes indiferencia de quienes debieran ayudarte. Creo que esa es la que más. Ok, muy bien. Y por último, pues me gustaría que les dieras un mensaje, Lau, a todas estas mujeres que de pronto las invitan a la política y de pronto dicen, esto no es para mí, y están también en decir, y si le entro, pero no le entro, porque bueno, tú en diferentes momentos nos has compartido de esta violencia política que has Claro. sufrido, ¿no? ¿Qué les dirías? Pues yo les diría a las mujeres que quieran inmiscuirse en política que deben hacerlo, que no es malo tener miedo, está bien tener miedo, pero también hay que saber enfrentar esos miedos. También decirles que juntas se logran muchas cosas, como la ley contra la violencia política de género, que antes no existía y que antes era, querías, pues te aguantas, ¿no? Pues tú querías ahora estar aquí, pues ahora te Ok. aguantas. Y estos son los maltratos que se reciben y a ver si puedes, ¿no? Ahora ya no. Ahora podemos denunciar. Ahora no podemos permitir que nos violenten dentro de la política y eso es muy importante. Entonces, hacen falta que las mujeres lleguen a los espacios de poder con poder. Entonces, eso solamente lo pueden hacer todas aquellas que sí quieren participar, todas aquellas que tienen ideas y todas aquellas que quieren transformar Tlaxcala o transformar el país. No lo van a hacer aquellas que pues ya no les quedó de otra. Tienen que ser mujeres decididas, los espacios ya están, los tienen que ocupar todas aquellas que estén dispuestas a hacer la diferencia. Súper, pues invitación a todas las mujeres que están ahí, pisando esos escenarios y si no, pues písenlos también. Así es. Así es que, oye, diputada, muchísimas gracias. De verdad que siempre es un placer escucharte. Me encanta que estés bien, porque sí, de alguna manera, pues aunque sea por mensajitos, sabíamos que tu salud estaba un poco complicada, pero de verdad celebro que estés bien. Deseo y que el cierre de año sea excelente, pero el que venga sea con mucha salud para que eso nos permita seguir haciendo lo que te gusta, en tu caso, la política, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un alto honor ser una fregona y valiente. Ay, Me sí lo encanta eres. tu programa y me encanta porque justamente estos espacios de visibilización de lo que hacemos las mujeres son aquellos que nos ayudan a dejar de ser anónimas y de incidir un poco en la decisión de otras mujeres y abrirles el camino. Entonces, muchas gracias, Mari, por lo que haces. No, muchas gracias también a ti y gracias también a Lía que hoy nos mandó el cafecito Sí, muchas gracias, Ricky. para Lau. Gracias también a Gota Water, que es agua también, que es nuestro patrocinador, a Restaurante Legado, que está por allá por tus rumbos, que está en Anacamilpa. Anacamilpa, saludos. Muchísimas gracias y saludos a Magda y también gracias al equipo de producción, a Patti y a Lili, que como ustedes saben son el complemento de las hijas de la Malinche. Así es que muchísimas gracias y nos saludamos en el próximo podcast de las hijas de la Malinche. Como ustedes saben, este espacio es exclusivo para mujeres de fregonas y valientes como tú. Nos saludamos. Gracias. Bienvenidas al podcast Las hijas de la Malinche. Un espacio de mujeres fregonas y valientes. Por Marisol Fernández, una producción de Revista Momento.